a saber, no tomes, no pruebes, no toques. Son cosas destinadas a gastarse con el uso según prescripciones y enseñanzas humanas. Tienen apariencia de sabiduría por su afectada piedad, su humildad y la mortificación corporal, pero no tienen valor alguno. Solo sirven para cebar la carne. Una traducción muy bonita de la Conferencia Episcopal que nos recuerda justamente que todas esas cosas no pueden servir a veces más que para aumentar nuestro orgullo, nuestra soberbia. La conversión tiene que ser una conversión más honda. La conversión implica abrirse con sencillez y humildad al amor divino, un abrirse. Solo así la penitencia es fecunda, si nos abrimos al amor. También el arrepentimiento, por otra parte, puede existir sin una real conversión, sin una vuelta a Dios. También el ateo puede reconocer sus errores, sus fallos, sus limitaciones e intentar enmendarlas, pero no entra en la conversión de la que nos habla la Biblia. Porque la conversión en la Biblia es, ante todo, volverse a alguien para entrar en un diálogo de amor con ese alguien. Fíjense que es volver a alguien, no a algo, no a unos valores, no a unos mandamientos solamente, sino volverse a alguien que es realmente el que nos salva. Dicho con una palabra sencilla, volverse al otro, que es distinto de mí, que los pensamientos, los caminos de Dios no son los nuestros. Y entonces, justamente ahí entra la conversión. Pues para eso yo voy a hacer un pequeño recorrido y por eso les he dado las notas para que puedan ir siguiendo mejor el esquema. Un pequeño recorrido en el Antiguo Testamento, cómo los profetas plantean la conversión. Luego lo haremos en el Nuevo Testamento y a partir de ahí sacaremos las consecuencias para nuestras vidas, para ver si andamos por el camino de una conversión. La conversión, pues, en los profetas. ¿Cómo plantean los profetas la conversión? Para ellos, los profetas son los profetas de la alianza. Y para ellos, la conversión es fundamentalmente una vuelta al Dios de la alianza. Una vuelta al Dios de la alianza. Y por lo tanto, el cambio de rumbo. Es un cambiar el rumbo. No basta mejorar las cosas, hay que cambiar el rumbo. Es evidente que la vuelta tiene unas consecuencias morales, pero lo esencial no es las consecuencias morales. Lo esencial es justamente cómo nos encontramos con el Señor. Y cómo nosotros tomamos conciencia entonces de que somos buscados. Es Dios quien nos busca. Antes que nosotros busquemos a Dios, es Dios el que está de camino en nuestra búsqueda, el que sale a nuestro encuentro. Les leo un texto del profeta Isaías que es muy bonito. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora y su salvación llamé como antorcha. El Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión, mira a tu Salvador que llega. El premio de su victoria lo acompaña, la recompensa lo precede. Los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada. Es el Señor el que nos busca. Y la conversión es dejarse encontrar entonces por el Señor. Nosotros siempre pensamos al contrario, el hombre que busca a Dios. No,
La Biblia lo que nos recuerda incesantemente es Dios que está de camino hacia el hombre y que busca al hombre. La iniciativa es del Señor, no nuestra, no nuestra. Eso es la fe cristiana. Lo otro pueden ser las religiones, pero la fe cristiana justamente. E Isaías insiste una y otra vez en esta perspectiva. ¿Y cuál es el pecado entonces? Nos dirá Jeremías fundamentalmente. Pues el pecado es darle la espalda a Dios y buscar en otros dioses nuestra salvación. Jeremías lo expresa así: cambia de dioses un pueblo, y eso que no son dioses, pues mi pueblo cambió su gloria por Dios. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes agrietados que no retienen el agua. Y me diréis, ¿y nosotros? Pues sí, damos la espalda muchas veces a Dios y vamos tras ídolos de un tipo o de otro. Es lo que el Papa Francisco llama la mundanidad. También nos afecta a nosotros la mundanidad. Y por tanto, los profetas, ¿en qué van a insistir? Pues en la vuelta a Dios, para acogerlo. Os leo unos textos de los profetas muy breves, porque yo no quiero decir nada de mi parte, mío propio, sino de la Escritura. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican el derecho, buscad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros de la ira del Señor. E Isaías dice, buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en misericordia. Todo esto se resume en una frase que rezamos todos los días en el Benedictus para alabanza de nuestro Dios, y que es entonces caminar en santidad y justicia. En santidad y justicia, es decir, en esa dependencia radical de Dios continuamente. Y bien, pues para concluir este breve recorrido por los profetas, yo querría terminar con el rezo de un salmo que nos ayuda a comprender lo esencial justamente de nuestra conversión. Oigo, dice el salmista, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Es el Señor justamente el que viene a nuestro encuentro. Por eso, en un momento de silencio, a mí me gustaría que interiorizáramos esto, porque no se trata de escuchar mucho, ¿verdad?, sino de interiorizar. El Señor viene a buscarme, le abriré el corazón, le dejaré entrar. Mira que estoy a la puerta y llamo. La conversión a la que nos llama Jesús. Fijaros ya que los profetas nos han dado una pauta. Es abrirnos al Señor que viene.
La conversión en Jesús la vamos a partir, acabáis de rezar el tercer misterio del Rosario, ¿verdad? Y era el anuncio del reino. Jesús anuncia el reino y Marcos lo sintetiza con estas palabras. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Pues vamos a preguntarle al Nuevo Testamento qué significa convertirse y creer en el Evangelio. Y me voy a fijar en unas cuantas conversiones que yo os he puesto ahí para que podáis seguir más fácilmente las cosas, pero antes voy a hacer una pequeña introducción. Y es que el evangelista nos dice una y otra vez que el entusiasmo no es signo de conversión, ni de fe. A veces se puede ser muy entusiasta, ¿verdad?, en un momento determinado, pero ni es signo de conversión ni de fe necesariamente. Y nos estimulamos solamente en el entusiasmo, pero eso no. Por eso fijaros lo que dice en San Juan Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. El entusiasmo pues nos puede chocar mucho, unas visiones, unas cosas, pero no es a esa conversión justamente a la que nos estamos refiriendo. Porque para el Nuevo Testamento convertirse es darse al Señor, entregarse al Señor. Dejar que Dios reine en nuestro corazón, cuando todo nos va bien y cuando todo nos va mal también. En los dos momentos será dejar. Por eso San Pablo nos recuerda que el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y el que sirve a Cristo es grato a Dios y afecto a los hombres. Pues bien, vamos a, en lugar de hacer un discurso sobre la conversión, yo os invito a recorrer unos modelos de conversión que nos pueden ayudar a unos y a otros. El primero, la conversión de Nicodemo. ¿Cómo nos presenta? Bueno, lo tenéis en el capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Y voy a seguir unos capítulos. ¿Cómo nos presenta San Juan a Nicodemo? Pues como un hombre conocedor de la ley, un hombre honesto, honrado, un hombre que ha reconocido en Jesús a un maestro que viene de la parte de Dios. Y sin embargo, Nicodemo se va a tener que convertir profundamente. Porque siempre que pensamos en la conversión de los malos. Pues no, nos equivocamos. Es la conversión de los buenos. Nicodemo era un hombre honesto, honrado, que fue a Jesús por la noche para entablar diálogo. Y Jesús le dice: para ver y entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y esa es la conversión que nos pide justamente el Señor, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y entonces Nicodemo se retira, pues no lo entiendo. Pero justamente Nicodemo va a seguir un proceso. Y poco a poco irá tomando partido por Jesús, primero en el Sanedrín, y consumará su conversión cuando con José de Arimatea vayan a pedir el cadáver de Jesús.
y se mostrará entonces como discípulo. Por la conversión, entonces, implica justamente un camino, un proceso. El proceso de ir hacia la verdad, de dejarse transformar justamente por la acción del Espíritu Santo. Esta conversión es muy importante, hermanos, porque yo he partido de un presupuesto que los que estamos aquí, pues queremos ser buenos. Pero justamente porque queremos ser buenos necesitamos una conversión más honda y más profunda. Necesitamos renacer del Espíritu, por la acción del Espíritu. No nos podemos conformar entonces con lo que ya somos y tenemos y hacemos. No, tenemos que ir siempre en esta apertura continuamente. Por eso el texto de Nicodemo termina, después de un gran discurso de Jesús, con esta expresión: el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Están hechas según Dios. Nacer y renacer de nuevo es lo que nos invita continuamente la Cuaresma para celebrar la Pascua. Una segunda conversión que conocéis todos muy bien, la conversión de la samaritana y del centurión romano. Y fijaros que se expresa no en un cambio de vida necesariamente, sino justamente en creer en alguien. Y la samaritana se marcha a anunciar a su pueblo que ha encontrado al Mesías. Una conversión que no nos lleve a anunciar a Jesús, pues será un intimismo y estará bien, pero no es una conversión. Por eso Benedicto XVI nos lo recordó. ¿Cómo voy a guardar para mí a Jesús? ¿Cómo voy a guardar para mí la experiencia de amistad que he hecho con Jesús? La tendremos que comunicar. La samaritana se fue. El centurión romano se convirtió, pero se convirtió de tal manera que toda la casa, estamos en el Imperio Romano, se convirtió a la fe. Los suyos se convirtieron también a la fe. Y fijaros, hemos partido de Nicodemo, el maestro honesto de la ley. Hemos pasado por la samaritana. Y la samaritana se ha convertido a Jesús y se ha convertido a anunciar en misionera. Y lo mismo esto. Paso a una tercera dimensión, la conversión de la muchedumbre, de los pobres, de los que han comido, de los que han escuchado a Jesús, de los que se han formado y sobre todo han hecho la experiencia, de los que quieren hacer a Jesús Rey. Pues el capítulo 6 de San Juan nos invita a ver justamente la conversión de la muchedumbre, la conversión, ¿verdad?, de los que querían seguir a Jesús. Y sabemos que cuando Jesús les dice, ¿verdad?, venís porque habéis llenado los estómagos, pero no porque la muchedumbre se va a marchar, le va a dar la espalda a Jesús. Con esas palabras tan significativas. Duro es este lenguaje. Y se marchan. Por eso no nos tiene que extrañar. Y entonces nosotros diríamos, ¿y cómo los vamos a retener? Pues no, Jesús no retiene a nadie, sino que se vuelve a los 12 y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Y ahí viene la reacción de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Se quedan. Pero ¿ha comprendido Pedro todo lo que ha dicho? No. No ha comprendido todo. Y por eso me voy a centrar en la conversión de Pedro. Porque Pedro tiene que vivir un proceso permanente y continuo de conversión, incluso después de recibir el Espíritu Santo. Pedro, el cimiento de la Iglesia, tuvo que vivir ese proceso permanente de conversión,
cuánto más nosotros tendremos que vivir ese proceso de conversión. Pedro ha escuchado la llamada del Señor. La llamada, porque la iniciativa es siempre del Señor. Y entonces, con gran generosidad, deja todo, deja sus redes, deja su trabajo y se pone a seguir a Jesús. Formidable, ¿no? Formidable. Incluso recibe una revelación especial de Dios cuando Jesús pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dirá: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero bajamos un poquito más y Jesús empieza a anunciar su muerte y resurrección. Y entonces Pedro quiere disuadirlo. Que no te suceda eso, Señor. ¿Cómo vas a ir tú a eso? Y fijaros que era buena voluntad de Pedro, pero también era la formación religiosa que Pedro había recibido, que es lo más difícil, abandonar lo que hemos recibido en la educación a veces. ¿Y qué había recibido Pedro? Según las Escrituras, el Mesías no tenía que morir, debía permanecer para siempre. Según las Escrituras. ¿Cuántas veces nosotros decimos: no, pero si yo ya sé lo que tengo que hacer? Pero entonces quizá somos tributarios de una formación. Bueno, ¿y qué le dice Jesús? Conocéis bien todos, ¿verdad? Detrás de mí, Satanás. Fijaros, es el insulto mayor, ¿verdad? Satanás, detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos son los de los hombres y no los de Dios. Y es que fijaros, entonces la conversión que Pedro tiene que realizar es pasar de su interpretación de las Escrituras al pensamiento de Dios. Y esa es una conversión muy difícil, porque supone abrirse incondicionalmente a la palabra de Dios. ¿Y nosotros? ¿No nos sucede a veces que damos más importancia a nuestra razón, a nuestras tradiciones, a nuestros ritos, etcétera, que a la escucha de la palabra de Dios? Pero vamos más adelante. Cuando Jesús se ciñe la toalla del servicio y se pone a lavar los pies a ellos, Pedro, lleno de entusiasmo, dice: no, a mí jamás me lavarás los pies. Porque es Pedro que sigue funcionando con sus ideas y sus esquemas. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, entonces todo, lávame los pies y la cabeza también. No es tampoco, eso es pasarse, ¿verdad? Y damos un pasito más en la conversión. Y Jesús les anuncia que va a morir. Y Pedro, todo fanfarrón, dice: Señor, yo estoy dispuesto contigo a ir hasta la muerte. Y lo decía de verdad. Pero Jesús le dice: esta noche, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ¿no? Y es que fijaros que aquí hay un paso de conversión muy importante: pasar de la pretensión a la humildad. ¿Y cómo nos cuesta a todos ese paso de la pretensión, yo, a la humildad? Y se expresa esa humildad cuando Jesús resucitado le pregunta por 3ª vez: ¿me amas? Y Pedro contestará: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es verdad, Pedro quería a Jesús, pero tiene que vivir en un proceso continuo de conversión. Tú lo sabes todo, tú sabes mi fragilidad, mi debilidad, todo, tú lo sabes. Bueno, y me diréis: pero después ya Pedro, que en Pentecostés, ya Pedro será fiel. Pues hermanos, no.
Yo os invito cuando esta noche, si tenéis tiempo mañana, a que leáis los capítulos 10 y 11 de los Hechos de los Apóstoles, donde nos narran justamente esa visión estupenda que Pedro ve, que baja un lienzo con animales, cuadrúpedos, todo, y Pedro dice, yo jamás he comido de eso, nunca comeré. Pedro sabía que por los alimentos en los libros de los macabeos habían dado los mártires la vida por no comer. Y entonces tiene que intervenir de nuevo el Espíritu Santo para decirle, lo que yo he purificado, no lo llames tú impuro. Y es que vienen los criados de Cornelio a buscarlo para que vaya a casa del, fijaros, del rico y opresor romano. Y Pedro tiene que descubrir entonces, y es un elemento importante de la conversión, que Dios no hace acepción de personas, que también los gentiles están llamados a la conversión y a la salvación, también los gentiles. Y claro, la comunidad cristiana, que entonces no se había convertido tampoco y estaba cerrada todavía en el judaísmo, llaman a capítulo a Pedro, ¿cómo tú has entrado en casa de un pagano? Y encima los has bautizado. Porque a Pedro le pedía cuentas a la comunidad, no es eso la iglesia sinodal, pedirnos cuenta a veces, ¿verdad? Y Pedro dice, ¿quién era yo para oponerme al Espíritu? La conversión, justamente, hermanos y hermanas, es en dejarse conducir por el Espíritu. ¿Y ha terminado la conversión de Pedro? Pues no. Y fijaros que Pedro ha dado testimonio ante el Sanedrín, etc. Pero después nos cuenta Pablo en la carta a los Gálatas, ¿verdad?, en el capítulo 2, cómo tuvo que reñirle a Pedro porque andaba allí entrampado, en contentar a unos y a otros, y entonces con unos comía de lo impuro y con otros no, y entonces ese trapicheo que se traía Pedro, ¿verdad? Y es que tenemos que convertirnos justamente para avanzar siempre en la verdad, avanzar en la verdad. Y fijaros entonces que la conversión implica un despojo muy grande en Pedro, porque tiene que despojarse continuamente de las ideas según los hombres al designio y al proyecto de Dios que él no puede controlar y escapar. Por eso la conversión es un proceso siempre inacabado. Es un proceso inacabado, porque nos tenemos que abrir día tras día al pensamiento del Señor. Y por eso vuelvo a lo que Pablo VI nos recordó muy bien. Pablo VI nos recordó que la conversión es una conversión del corazón y de la mente. Y de la mente. No basta solamente hablar del corazón, hay que hablar de la mente, de la inteligencia, de la fe. ¿Me permitís que lea el texto de Pablo VI porque es importante? Dice así: la Iglesia considera ciertamente importante y urgente la edificación de estructuras más humanas, más justas, más respetuosas de los derechos de la persona, menos opresivas y menos avasalladoras. Pero es consciente de que aun las mejores estructuras, los sistemas más idealizados se convierten pronto en inhumanos si las inclinaciones humanas del hombre no son saneadas, si no hay una conversión de corazón y de mente por parte de quienes viven en esas estructuras o las rigen. Una conversión.
de corazón y mente. Es lo que justamente eso, abrirnos incondicionalmente a la palabra de Dios. Paso ahora a la tercera parte. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas un poco, este proceso de conversión. Y volvamos a escuchar el texto de Marcos. Después de que fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pues bien, lo primero es notar que la conversión y la fe no se nos pide para conquistar, sino para recibir. Es muy importante, ¿verdad? La conversión es cómo acoger el don de Dios. El reino de Dios es regalo de Dios, don de Dios, ¿no? El Evangelio es un don. ¿Cómo acogerlo? ¿Cómo vivimos de él y cómo lo cultivamos? El amor es precisamente, el reino, perdón, es un amor gratuito de Dios. No lo hemos merecido. No merecimos nacer. ¿Quién pudo tener méritos para nacer? No conseguimos méritos. La salvación es don y regalo de Dios. El reino de Dios se nos ofrece, es lo que nos dice. Y esto, a través de toda la Biblia, es lo que se afirma. Voy a leer solamente un texto del Deuteronomio, ¿verdad?, para ver ya que en el Antiguo Testamento, que siempre pensamos en la ley y en esas cosas, ya se hablaba justamente del amor. Dice así el libro del Deuteronomio: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud, del poder de Faraón, rey de Egipto. Por amor. Dios apegó a su pueblo por amor, no por los méritos del pueblo, que era terco ese pueblo. Y Dios se apega a la Iglesia y a nosotros por amor, no porque seamos los mejores, no. Por eso el profeta de la consolación, Isaías, le recordaba así al pueblo: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona justicia, que dice a Sión: tu Dios reina, tu Dios reina. Es en el exilio. Fijaros que os he hecho referencia a Egipto y al exilio. Y es ahí donde Dios justamente triunfa y vence. El reino de Dios es un don, pero que exige acogerlo. Pues bien, para acogerlo yo os propongo 5 puntos muy sencillos para que veamos cómo lo estamos acogiendo. Primer punto: recibir el don de Dios en una actitud de acción de gracias. La acción de gracias. Una acción de gracias al Señor permanente. ¿Y qué supone la acción de gracias? Pues recibirlo con alegría, con agradecimiento, con humildad y prontitud. Los chilenos decían al tiro, es decir, de inmediato, sin empezar a razonar. Porque lo que mata el Evangelio es el razonamiento.
Ay, sí, pero tengamos en cuenta, pero sí, pero... Bueno, eso es lo que, en definitivamente. La acción de gracias, por lo tanto, requiere ser pobre, indigente, sabernos enriquecidos por el Señor. La humildad supone no juzgar a nadie. Si todo lo que tenemos es gracia y es don, yo no lo puedo exigir de los demás. Por eso Santa Teresa, ¿verdad?, nos recordaba lo siguiente: ¿qué es la humildad? Caminar en la verdad. ¿Y qué es caminar en la verdad? Pues todo lo que yo tengo lo he recibido. Todo lo he recibido. Por lo tanto, no me puedo gloriarme en ningún momento. San Pablo vivió esto. La conversión de San Pablo, ¿verdad?, es fundamentalmente descubrir que todo es don de Dios. Y por eso San Pablo nos dirá que yo soy ahora criatura de la gracia de Dios. Fijaros que San Pablo, siempre lo pensamos que era tremendo. No, pues San Pablo era un hombre muy religioso, si lo dice él, incluso fanático, cumplidor de la ley, defensor de la ley, que pensaba que justamente el camino que eran los cristianos inicialmente eran hombres y mujeres que habían traicionado la fe. Y por eso lo buscaban. Pues bien, él tiene que pasar, y esa es la conversión nuestra siempre, de apoyarse en la ley, apoyarse en la gracia de Dios. Y por eso, fijaros que toda la experiencia de Pablo se cierra en estas dos palabras: me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y nosotros vivimos de la entrega del Señor. Primer punto, pues, vivir en la acción de gracias es la conversión. Porque entonces ya no me considero más que eso, solamente me considero agraciado. Soy un agraciado, no soy mejor, no por méritos míos, no por conquista, pero soy un agraciado. Segundo, vivir una búsqueda continua frente a la rutina y la repetición. La gran tentación de los cristianos es la rutina y la repetición. La recepción del reino de Dios supone una gran actividad, porque supone confiar en el Padre. Confiar en el Padre. No cuida de los pájaros y de los lirios del campo, el Padre. Por eso, fijaros que Jesús nos recuerda entonces que no seamos como los paganos, que andan angustiados por lo presente, sino vosotros, nos dice el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia. Os lo repito con sus palabras: no andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Todo esto se nos dará, pero estamos en el don siempre. Por añadidura se nos dará. ¿Y cuántas veces, verdad, si somos serios y examinamos nuestro corazón, andamos como los paganos, inquietos, angustiados, etcétera? ¿Quiere decir esto que no debemos trabajar? No, al contrario. Tenemos que trabajar más, pero desde la paz y la serenidad profunda. Recibir el reino de Dios y su justicia es vivir de acuerdo, entonces, con lo que el Padre quiere y espera de cada uno de nosotros. Fiarnos del Padre, fiarnos del Padre. Y en este momento la humanidad, justamente cuando lo centra todo en la fuerza, en el poder, eso, pues
nos recuerda la gran conversión de los corazones y de las mentes, que tenemos que pedir para todos. Tercero, vivir la mística verdadera de la Eucaristía. La mística de la Eucaristía. Qué importante, porque la Eucaristía es el centro de la Iglesia. No digo los ritos, no digo las devociones, sino que digo el dinamismo profundo de la Eucaristía, el dinamismo profundo. Y ese dinamismo profundo lo expresa muy bien Benedicto XVI. No tenemos tiempo de leer todo el texto, solamente leo el final del texto donde nos recuerda esto. Por consiguiente, dice él, nuestras comunidades cuando celebran la Eucaristía han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que por eso la Eucaristía impulsa a todo el que cree en él a hacerse pan partido para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Pensando en la multiplicación de los panes y los peces, hemos de reconocer que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en primera persona. Dadles vosotros de comer. En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Por eso es tan exigente la Eucaristía. Ser en Cristo pan partido para la vida del mundo. Ya no nos pertenecemos, hermanos y hermanas. Somos para los demás. Tenemos que hacernos buen pan para los demás. Esa es la conversión que la Eucaristía nos exige y nos pide todos los días. Cuarto, apoyarse en Dios y no en los hombres. El Papa Francisco nos lo ha recordado. Nos lo recordaba hoy en la Eucaristía la lectura de Jeremías, ¿verdad?, que nos invitaba a no apoyarnos. Pues les leo lo que nos dice el Papa Francisco. En este marco quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo. Es decir, dos herejías que se centran en el hombre, que se ponen en uno mismo en lugar de abrirse al don de Dios, que es subjetivismo. Pero bueno, esto llevaría mucho tiempo y tengo que ir terminando. Y por último, el quinto, vivir de acuerdo con la cultura de las bienaventuranzas. La cultura de las bienaventuranzas no es tener más, no es poseer más, no es dominar más, etcétera, sino bienaventurados los pobres. Los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los perseguidos a causa del Evangelio. Somos bienaventurados. Si nos dejan indiferentes, no seremos muchos. Y por eso termino releyendo dos textos del Evangelio para que podamos esta noche meditarlos con tranquilidad. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Venid a mí, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y un poquito más adelante concluye el evangelista, y termino. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre
esperarán las naciones. Pues que el Señor nos ayude a todos, ¿verdad? Y pidamos unos por otros para que caminemos en el espíritu de las bienaventuranzas. Y podemos concluir, entonces, rezando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues buenas noches, que tengáis buena noche. Gracias.